Buenos días, doctor Olego, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con el examen oral del concurso número 249. Presentamos nuevamente a la doctora Cecilia Panfile y al doctor Marcelo López Mesa como jurados de este concurso. Y en el último examen oral, bueno, hacemos el cierre agradeciéndoles nuevamente por su participación. Los acompaña también de manera presencial en el piso la consejera Andrea Paz. Bueno, doctor Olego, usted va a tener los 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla, ahí está, para poder ir ordenando su exposición y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, suerte, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, ¿qué tema eligió? Bueno, yo elegí el tema imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento está regulada en el Código Civil y Comercial, en los artículos 955 y 956 principalmente, pero existen otras normas como el 792, 1730, 1732, 1733 y 1736 que complementan esta figura y que es necesario que el operador jurídico conozca a la hora de elaborar la norma total para solucionar el caso. La imposibilidad de cumplimiento, bueno, como su palabra o su nombre lo indica, es cuando la prestación debida por el deudor se torna imposible de manera física o jurídica. Entonces esto nos lleva a los conceptos de acto jurídico, de obligación y de contrato. El acto jurídico como el acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. La obligación, como esa relación jurídica entre el acreedor y el deudor, en virtud de la cual el acreedor le puede exigir al deudor la satisfacción de una prestación para satisfacer un interés lícito del acreedor, y en caso de incumplimiento forzar ese cumplimiento. Y el contrato como una especie del género acto jurídico, en el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Estas tres figuras tienen en común uno de sus elementos, que es el objeto, y allí es donde ancla esta figura de la imposibilidad de cumplimiento. Porque tanto el acto como la obligación como el contrato, el objeto, una de las cualidades que tiene que tener es que se trate de un hecho posible. Por lo tanto, si el hecho es imposible, si la imposibilidad es originaria, vamos a estar en un problema de ineficacia originaria, que nos puede llevar a la nulidad del acto. Si la imposibilidad es sobrevenida, es de lo que me voy a ocupar ahora. El código decía que regula esta figura en el 955 y en el 956 como un modo de extinción de las obligaciones. Y dice que si la imposibilidad de cumplimiento es sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva, extingue la obligación, y además que si ello ocurre por caso fortuito o fuerza mayor, es sin culpa para el deudor. En cambio, cuando la imposibilidad sobreviene por causas imputables al deudor, ocurre una suerte de innovación legal en donde la obligación muta de objeto y el deudor debe la indemnización. La obligación no se extingue, sino que el deudor debe la indemnización. Otra característica que tiene la aplicación de esta figura es que no es procedente la aplicación de astraintes, porque justamente si la prestación devino imposible, no hay ninguna conducta reticente del deudor que torcer, y por lo tanto las astraintes son improcedentes. Para que la figura se aplique, decíamos que esa imposibilidad puede ser material o jurídica. Material, que la cosa debida por el deudor perezca y no la pueda entregar. Jurídica, que surja un obstáculo legal que le impida al deudor desarrollar ese plan de conducta que tenía previsto. La imposibilidad tiene que ser sobrevenida. Decíamos esto, que si era imposible al inicio, estábamos en un problema de ineficacia originaria que nos podía llevar a la nulidad. El código trae una excepción, que es la convalidación del acto, que es cuando la prestación nace como imposible, pero se vuelve posible antes del cumplimiento de la condición suspensiva o del vencimiento del plazo. Entonces, en estos casos, en los casos de obligaciones sujetas a condición suspensiva o a plazo, puede nacer de manera imposible, o sea, puede ser originariamente imposible el hecho, pero si deviene posible antes de que ocurra el hecho condicionante o venza el plazo, opera la convalidación y el acto despliega todos sus efectos. No hay extinción. El segundo recaudo es que la imposibilidad sea objetiva, quiere decir que en sí misma sea imposible, que no tiene que ver con las cualidades del deudor, o mejor dicho, que cualquier persona en esa situación no pueda cumplir. Absoluta, que debe tratarse de una auténtica, de una verdadera imposibilidad, no de una mera dificultad.
Y el cuarto recaudo es el de que sea definitiva, es decir, que sea irreversible. El código también prevé la extinción cuando la imposibilidad es temporaria en los casos en que se trata de una obligación de plazo esencial o que durante el tiempo que dura la imposibilidad se frustra de manera irreversible el interés del acreedor. En esos casos la obligación, o sea, la figura también opera y la obligación se extingue. Estos son las disposiciones normativas del 955 y del 956. Decía al inicio que a la hora de armar la norma total, donde tengamos que analizar un caso que se nos presente esta figura, es necesario acudir a otras normas, entre ellas el 792 y el 1730. Estos artículos son importantes porque nos dan la pauta de cómo apreciar la imposibilidad. El 1730 nos dice que hay que hacerlo teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Y el 792, en materia de cláusula penal, cuando se refiere al caso fortuito, prevé que es de interpretación restrictiva. De manera tal que, en principio, o sea, al ser de interpretación restrictiva el caso fortuito, en caso de duda habrá que estar al incumplimiento culpable del deudor. Decía que los efectos de la imposibilidad de cumplimiento son la extinción de la obligación y la restitución de las prestaciones, y con o sin responsabilidad según que haya sido por caso fortuito o por culpa del deudor. La regulación del instituto se complementa con el 1733 y el 1736. El 1733 trae distintos supuestos en los cuales, pese a mediar el caso fortuito o imposibilidad de cumplimiento, el deudor igualmente responde. Y estos son los casos en los cuales esa imposibilidad o el caso fortuito, el riesgo de que ello ocurra fue asumido por el propio deudor, o fue garantizado el cumplimiento pese a, o cuando ello ocurre si el deudor está en mora, salvo que la mora sea diferente para el acaecimiento del caso fortuito o de la imposibilidad. Si se trata de una contingencia propia del riesgo, de la cosa o de la actividad. Si alguna disposición legal prevé que el deudor igualmente responde pese a la imposibilidad, o cuando se trata de la obligación de restituir en el caso de los hechos ilícitos. Y por último, quería relacionar también esta figura, o sea, distinguir esta figura, fui muy acelerado con el tiempo, quería distinguir esta figura de otras dos, como son la imposibilidad de cumplimiento y la frustración del fin. En materia de imposibilidad de cumplimiento, como modo de extinción de las obligaciones, la prestación es de imposible cumplimiento. En cambio, en la frustración del fin o en la teoría de la imprevisión, como modos de extinción de los contratos, lo que ocurre es la prestación es posible de cumplir, pero sobrevinieron circunstancias extraordinarias a la celebración del contrato, ajenas a la voluntad de las partes y ajenas al riesgo de la parte afectada, que en un caso frustran la finalidad del contrato y en otro tornan excesivamente onerosa una de las prestaciones. De manera tal que son figuras que se asemejan, pero que en los casos prácticos es necesario tener clara la distinción. La imposibilidad de cumplimiento de la prestación es imposible, y en estos dos la prestación es posible, pero o se frustró la finalidad del contrato o una de las prestaciones devino excesivamente onerosa. Y esto me parece relevante a la hora de la congruencia procesal también, cuando se inicia una demanda y cuando se pide, estar atento a en qué se funda ese pedido de resolución del contrato, si es en una causal o en otra, para no caer en incongruencia. Por último, para terminar, 4 o 5 artículos del código que captan este fenómeno de la imposibilidad de cumplimiento y que también nos ayudan a ver el carácter restrictivo que tiene este instituto. Primero porque es un modo de extinción atípico, si se quiere, de las obligaciones, pero, por ejemplo, en materia de personas jurídicas está previsto como causal de disolución de las personas jurídicas. En materia de fundaciones es el único supuesto en el cual se puede modificar el objeto de la fundación, o a la hora de ejercer la cláusula resolutoria implícita, que es aquella que opera cuando hay un incumplimiento esencial en mora, y el acreedor, antes de resolver el contrato, tiene que intimar a su deudor para que cumpla bajo procedimiento de resolución. Este último recaudo, que es la intimación a cumplir, no es necesario en los casos en los que ha mediado imposibilidad de cumplimiento, justamente porque hay imposibilidad de cumplir. Y bueno, ahí habré terminado.
Bien. Lo Yo tenía noté ensayado. yo noté algunas para cositas, así que si le parece arranco yo y después le damos a la doctora que. Con mucho gusto. Usted refirió con Tino varias normas sueltas. O sea que habría un régimen de 2 artículos bajo el título respectivo y luego la creación de normas sueltas. ¿Qué opinión le merece eso? Y esa asistematicidad de la regulación de la figura creo que no es conducente a la hora de lo que decía antes, de elaborar la norma total para la solución del caso. Porque cuando uno tiene un caso, si mira rápido el código, va y busca y encuentra esos 2 artículos, el 955 y el 956. Y al tener desperdigadas otras normas que son relevantes y que son mandatos normativos y que el juez no puede desconocer, al estar regulado de manera asistemático, lo puede llevar a uno a caer en el error. Voy a hacer Una cosita más. Sí, El 1736, que me olvidé decirle, que regula el tema de la carga de la prueba. Quien afirma la imposibilidad es el que tiene que probar. Otra norma dispersa sobre la figura. yo creo que de todas las que usted nombró, las más complicadas son el 792 y el 1730. ¿Te parece razonable que, por ejemplo, las normas sobre casos fortuitos estén ubicadas en el ámbito de la responsabilidad civil? El caso ¿O fortuito, tendría que ser normas que siguieran en la imposibilidad de cumplimiento, al 955 y al 956? y podría ser. En ¿Qué tiene que ver realidad, con la responsabilidad civil eso? sí, es cierto. Sí, el régimen general de la obligación. Sí, está más relacionado con obligaciones que con Una responsabilidad. locura, un delirio. Y el 792, por ejemplo, que usted nombró, que establece la presunción de imputabilidad del incumplimiento. ¿Dónde está ubicado? En materia de cláusula penal, de obligaciones. Una locura, un delirio. O sea, lo encontré yo de casualidad. Porque el problema que trae esa asistematicidad es que hace que se puedan perder la gente y encontrar una parte de la norma normal y aplicar eso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tema un poquito más complejo. Te hablo del plazo esencial. En Italia, acá son unas complejidades que todavía no han visto, porque como el código se aplica de a pedazo, entonces, bueno. Cuando se habla de obligaciones de plazo esencial, ¿de qué estamos hablando? De una obligación en la cual el plazo juega un rol fundamental, que es una excepción a la regla. Lo normal es que el plazo no sea determinante, pero bueno, en este caso sí. Supongamos que hay un contrato firmado. Bueno, algunos de los ejemplos típicos del plazo esencial. Ejemplo, el vestido de la novia, la torta de la boda, lo que fuera. Pero supongamos que justo vino la pandemia. O sea, había una fecha, el mes de abril de 2020, para entregar el vestido. En el medio vino la pandemia, fin de marzo. Y entonces, claro, no entregaron el vestido. Pasó el tiempo, la pandemia trajo muchas cosas, capaz que los que se iban a casar se pelearon, y meten como excusa el tema del incumplimiento. El deudor que tenía que entregar, que no entregó, pero que hubo una pandemia, puede argumentar que si está bien, el plazo era esencial, pero hubo algo que hizo que ese plazo esencial fuera de cumplimiento imposible. Pero a mí no me lo pueden oponer. ¿Parece que eso es correcto? Lo que me parece que es correcto es que el deudor ahí tiene derecho a liberarse cumpliendo con la prestación. O, mejor dicho, el acreedor no tiene derecho a resistir la entrega de la cosa. Porque si el plazo esencial estaba atado a un hecho objetivo como era la boda y la boda se postergó, hay que entender que el interés subsiste, que el interés del acreedor subsiste, porque el plazo esencial no es algo objetivo, suelto, sino que atrás de esa esencialidad hay algo concreto, y lo importante es ir a ver eso concreto que está justificando el interés del acreedor. Si acá era la celebración de la boda, y por algunas circunstancias se postergó la celebración de la boda, yo tengo que entender que se posterga también el interés del acreedor. O sea que el solo hecho de fijar una fecha... En principio no. No. O sea, no es absoluto. Si no pasa nada, no es sinónimo, hace que el plazo sea. Pero exacto, si pasa algo... Exacto. Si se posterga todo, por decirlo así, se posterga tanto el interés del acreedor como... Bueno, otra preguntita después ya, que
le pregunte Cecilia, después en todo caso volveremos a alguna cosa, pero usted habló hoy, hace un rato, de 3 figuras. Sí. Frustración del fin, Sí. imposibilidad de cumplimiento y teoría de la imprevisión. ¿Qué elemento caracteriza a esas 3 figuras que tienen en común? ¿Qué elemento es esencial para que se configuren esas 3 figuras que puedan ser invocadas? Tienen un elemento en común que es central. Si no se da eso, no la pueden invocar. ¿Como extinción del contrato? Como un obstáculo, digamos, a un obstáculo o una imposibilidad de cumplimiento. Si no se da ese elemento, no la pueden invocar. Las 3 figuras funcionan como modo de extinción de las obligaciones o del contrato. La imposibilidad de cumplimiento, la prestación es imposible. En la frustración Eso ya lo dije. Pero hay un elemento estructural de las 3 que si no se da eso, no se puede invocar. ¿Cuál sería ese elemento? Y que tienen que ser circunstancias posteriores a la celebración. No, eso claro. Eso es común en las 3. ¿Hay algo más? Tiene presente un fallo de la Cámara de Apelaciones de acá, Potasio Colorado. Sí. ¿O qué se dijo ahí? Ahí lo que se dijo es que no correspondía a la frustración del fin porque lo que se había frustrado era el motivo, no la causa fin que es objetiva. Está bien, pero ¿qué más se dijo ahí? Que se había confundido justamente motivo con causa fin. Está bien, pero no vamos por ese lado. En tu exposición lo dijiste. ¿Eh? En tu exposición lo dijiste, la palabra. ¿Cuál será la palabra? Repasar los requisitos y te vas a dar cuenta. Sobreviniente. Objetiva, absoluta y definitiva. Pero definitiva. Pero algo más. Que es central. Que justamente en ese caso no se daba. Ya sé cómo se dice. Lo de la asunción del riesgo. No, la ajenidad. Bueno, sí. El motivo de la imposibilidad o de la causa tiene que ser ajeno. Sí. Si no es ajeno a tu órbita de actuación, sí. no se puede invocar. Y en este caso no se podía porque los tipos tomaron una decisión. Claro, que estaba dentro del riesgo empresario y por eso... No, tomaron una decisión. Sí, por eso. Tomaron una decisión Estaba dentro del riesgo. No conviene, punto. Eso no es frustración del fin. No. Entonces, eso es motivo. Por eso es motivo, no es causa fin. No me estás entendiendo. No es frustración del fin porque no es ajena. Claro. Es una decisión propia. Sí. En todo caso, vos no podés hablar de frustración del fin cuando vos tomás una decisión de plata. Sí. Si no me conviene. Bueno, si no conviene, delíguese en los términos que tiene que, y después sí, en todo caso, no siga para adelante. Pero, Sí. Bueno, eso. Gracias. Bueno, vamos a ver un poquito de acción de amparo. Sí. El tema de... ¿Vos considerás que la acción de amparo es de interpretación restrictiva o amplia? En lo personal, me parece que tiene que ser de interpretación restrictiva por cómo está regulada. Porque, bueno, es una acción excepcional en tanto y en cuanto no exista otra vía más idónea. Después es cuestión de cada caso y las particularidades de cada caso dirimir cuándo eso se da y cuándo no. Pero por cómo está regulado, me parece que está pensado como una figura excepcional. Si el juez de primera instancia diera trámite a la acción de amparo y luego, al interponer recurso de apelación, la parte demandada cuestionara esta admisión inicial, ¿podría volverse sobre ese tema luego de dictar la sentencia en primera instancia? Sí. ¿Podría abordarse en la Cámara? Sí, los presupuestos de admisibilidad, sí. Se podría. Sí. No afecta la preclusión, nada de eso. Lo que pasa es que la decisión de admisibilidad no es apelable. También. La parte no la puede cuestionar. Entonces, la forma de cuestionarlo sería después de la sentencia. Perfecto. El tema de la regulación del amparo contra actos de la autoridad pública y actos de particulares. ¿Dónde está? Y acá tenemos, en la provincia, tenemos una dispersión normativa, si se quiere, porque tenemos la 1981, la ley 1981, que regula el amparo contra el Estado, contra la autoridad pública, y en el 321 del Código Procesal Civil y Comercial tenemos lo que sería el amparo contra particulares, o el proceso sumarísimo, justamente contra particulares. Bien, ¿y hay alguna cosa distinta en estas regulaciones? Y hay cosas distintas, por ejemplo, en materia de plazo.
El sumarísimo en general son 5 días, o sea, son 2 días, pero, por ejemplo, en lo que es apelación, por doctrina legal del Tribunal Superior, son 5 días, tanto para apelar, contestar los agravios eh, y expresar los agravios, y en materia de amparo son 2 días. ¿Y el tema de la competencia es distinta? Y el tema de la competencia, claramente, es distinta porque el 321 de los amparos contra particulares, en principio es competencia del juez civil, y la 1981 prevé, con las sucesivas reformas que tuvo, la competencia es muy amplia y salvo los jueces penales, el resto, todos los jueces son jueces del amparo, digamos. Está bien. Pasamos a daños ahora, el tema del momento. Sí. Tanto daños en el ámbito civil como en el ámbito laboral. El tema, digamos, que tenemos es la inflación, ¿no es cierto? Y cómo impacta esto en la cuantificación de las indemnizaciones. Está vigente una prohibición, una normativa que nos prohíbe indexar. ¿Cómo haríamos frente a un planteo que cuestionara la sentencia de primera instancia? Porque, digamos, los importes que están fijados se han licuado por el transcurso del tiempo y la tasa de interés es insuficiente. ¿Cuáles serían los abordajes que se podrían dar como para dar respuesta? Sí, en lo personal, en materia de daños y en materia de cuantificación, me parece que, y más con el fallo de la Corte del martes, Barrientos creo que era, lo vi así rápido, pero creo que ya no quedan dudas que la indemnización como tal es una deuda de valor y por lo tanto hay que cuantificarla al momento más actual posible, para los jueces, digo, ¿no? El código dice al momento de ser evaluada, y de esa manera uno supliría mucho de toda esta discusión. Lo que tiene de fijar un valor, una indemnización a valor actual, es como dice la Corte en este fallo, hay que estar atentos a la tasa de interés y no reconocer, por ejemplo, una tasa activa desde la fecha del hecho, porque el valor, la deuda de valor no se desvaloriza, digamos, entonces no corresponde a una tasa activa, corresponde a una tasa pura. En lo personal me parece que es la mejor forma de abordar esta situación, digamos, echar mano a las deudas de valor o a la naturaleza jurídica que tiene la indemnización como tal y cuantificarla. Bien, al cuantificarla, un poco como que se transforma en la En obligación de dar sumas de dinero. ¿Qué pasa después? Y después habrá que prever una tasa que proyectada tienda a compensar la inflación proyectada. Y siempre va a quedar a salvo la posibilidad de un reajuste posterior si esa tasa que uno fija termina siendo excesiva. Por el 771 el deudor podría solicitar. Bien, ¿y si es deficiente? Y si es deficiente, ¿Podría ir a cosa juzgada? en principio creo que no habría cosa juzgada, pero de todas maneras me parece que el acreedor siempre tiene derecho a ser resarcido por todo el daño moratorio. Por lo tanto, si yo como juez fijo una tasa a futuro y esa tasa se quedó corta, podría eventualmente iniciar una nueva acción demostrando que esa tasa se quedó corta y que el daño moratorio no me fue resarcido íntegramente, y sería una petición distinta, que sería compensar adecuadamente este tramo del daño que allá digamos, lo mandé a indemnizar a futuro y ahora ya lo tengo concreto. Sería sobre un periodo futuro, digamos. Claro, si yo en la sentencia digo, bueno, y a futuro tal tasa, y esa tasa termina quedando corta, el acreedor podría iniciar una nueva acción justificando y demostrando que su daño moratorio no fue adecuadamente resarcido. ¿Para eso debiera iniciar una nueva acción? ¿O digo que podría iniciar plantearlo? una nueva acción, y si puede iniciar una nueva acción es porque no había cosa juzgada realmente sobre esto. Okay. Entonces lo podría plantear, Lo podría plantear en el mismo expediente. Exacto. Bien, bien. Con respecto a la ley de riesgos de trabajo, digamos, estamos teniendo en la jurisdicción muchos planteos, aparte del trabajo de la Cámara de Relación, tiene mucho que ver con la revisión de esto, a partir de, digamos, incide en esto también un poco, la existencia de 3 plenarios del Tribunal Superior de Justicia. El último plenario, que es el plenario Méndez, deja sin efecto Contreras, parecería que vuelve hacia la solución de Retamales. ¿Qué pasa si llega una causa que con fundamento en Retamales aplicó esa interpretación el juez de primera instancia
al momento en que dicta esa sentencia, estaba vigente el plenario Méndez, no, perdón, Méndez no, Contreras, y la parte actora apela solicitando la aplicación del plenario Contreras, fundamentándolo además en la desvalorización y la licuación, digamos, del crédito producto de la fuerte inflación. En definitiva, estaba vigente Contreras y después aplicó Retamares. Exactamente. Estaba vigente Contreras y después aplicó Retamares. Cuando apela, la parte dice, yo quiero que me apliquen Contreras, y expresa además los agravios que le causa la aplicación de Retamares. Cuando contesta la parte demandada del recurso de apelación, cambió justo la doctrina del tribunal y dice, no, no está más vigente. Ahora rige Méndez. Llega a resolución de la Cámara. Bueno, todo este intríngulis de idas y vueltas de doctrina legales. En el caso este que usted me plantea, me parece que la solución, en cuanto consideremos que la doctrina legal obliga a los tribunales inferiores, me parece que la solución ahí pasaría por aplicar Retamares. Sin perjuicio de después, en el caso, por ejemplo, de la tasa de interés, uno puede interpretar que no forma parte de la doctrina legal y por lo tanto, como juez, tengo la libertad de, por ejemplo, declarar la inconstitucionalidad del inciso 3 y modificar la tasa. Ahora, si entiendo que forma parte de la doctrina legal, tendré que dar mis razones por las cuales, como juez inferior, me puedo apartar de esa doctrina legal del tribunal, que en principio, por ley, es obligatoria para las salas del tribunal, pero no para los tribunales inferiores. Bien, ¿cuál sería la solución? En el caso este, sí. Retamares, Ajá. y si hay un planteo en cuanto a que la suma es insuficiente, una alternativa podría ser declarar la inconstitucionalidad del 12 inciso 3 respecto de los intereses moratorios y sustituir esa tasa prevista en la ley por otra que compense la inflación, como podría ser Moreno Copa, o una más baja, porque últimamente la tasa de Moreno Copa se está yendo muy por encima de la inflación. O podría ser tal vez Moreno Copa morigerada, un 0,75 de Moreno Copa. Bueno, por mi parte. Bueno, vamos a salir un poquito del tema que usted planteó así. El punto 3 del programa, acto jurídico, ¿no? Tiene un tema que dice supresión de la anulabilidad y sus efectos. ¿Qué efectos produce la supresión de la categoría de la anulabilidad en el Código Civil y Comercial? Y el efecto de que queda en el interín, digamos, la categoría de la anulabilidad estaba prevista cuando había que investigar el acto, a ver si había ocurrido o no para causar la nulidad. No, el acto ocurre. El acto ocurrió si... ¿Qué es lo que el vicio. Al desaparecer esa figura, queda ahí un vacío, en el interín, entre que uno plantea, o sea, no sabe si es nulo. A ver, la anulabilidad estaba pensada para investigar la existencia del vicio. Al desaparecer esa figura, desaparecen los efectos que estaban previstos con esa categoría. O sea, que es una figura necesaria. Sí. Como está regulado actualmente con el tema de la nulidad, los actos que no son manifiestamente nulos, ¿en qué estado quedan? Y bueno, quedan en ese limbo de que no se sabe qué son. ¿Y eso no favorece los fraudes? Y sí. Ahí va. Favorece los fraudes. Y Entonces, sí. perdón, a mí no me lo anularon. Hasta que no esté la sentencia que diga que es nulo. Una de lo que estaba hablando hoy la doctora, y con esto por mi parte, amparo. En el amparo, el juez puede meterse, por ejemplo, con decisiones de la administración que involucran una dosis importante de discrecionalidad técnica. No, de ninguna manera. Las razones esas, el juez puede dar mandatos genéricos si se quiere, pero no se puede meter en esa dosis de tecnicismo porque no tiene los elementos primero, y además porque no es su competencia hacerlo, no es su atribución hacerlo. Ejemplo. No le puedo decir, por ejemplo... El IPU va a entregar un barrio. Sí. Y te viene alguno y te dice, no, a mí me perjudicaron en la calificación, pusieron a la hija de un político, me sacaron a mí, yo estaba más o menos bien con la carpeta, pero me sacaron.
Y entonces yo cuestiono el orden de prioridad que da el IPBEU y yo pido que Me pongan arriba. le pongan a mí arriba y que saquen a fulanita. No, en realidad creo que primero que ese tipo de reclamos debería ir por la acción procesal administrativa. Debería hacerse el reclamo administrativo y en todo caso la revisión judicial En un contexto más amplio. en el fuero procesal administrativo, pero no por vía par. Bueno, yo una última. Vale. Tema de prescripción adquisitiva de dominio. Buen tema. De usucapión. Digamos, ¿cuál es el tratamiento que corresponde efectuar si la parte demandada, o sea, se demanda a los herederos de Juan López y a los herederos y se allanan? No, el juicio de usucapión está muy comprometido el orden público y por más que haya allanamiento, igual hay que hacer la prueba y demostrar la posesión usucapiva, que es uno de los requisitos. Por mi parte. Bueno, ya que Ya que sacaste estamos, esto, sí, vamos. me sirvieron una bandeja, la última, y ahí prometo que es la última. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el régimen actual de usucapión y el que venía rigiendo antes con el Código de Ley? En materia de efectos de la usucapión. Tal vez con la distinción entre larga y... No, lamentablemente para los dos igual. Supuestamente sería diferente, pero uno lo mira con detrimento y para los dos igual. Cuando antes a vos te daban una sentencia de usucapión. Había que poner la fecha. Favorable. Hoy hay que poner la tenía fecha. efecto retroactivo. Por eso, a eso hacía referencia con la distinción entre la breve y la larga. A ver. Que en la usucapión breve hay retroactividad a la fecha del título y en la usucapión larga no. Actualmente. ¿No estás seguro de eso? Pareciera que eso es lo que dicen los artículos del código. ¿Estamos seguros de eso? Usted me va seguramente a ilustrar con ¿Estamos algo, seguros de eso? hablando de asistematicidad. Te voy a dar para que lea. Todo no me lo acuerdo de memoria, así que no vamos a cometer furcios, pero... 1900... para que... Yo eso los anoté yo en el código mío, así que los tengo, pero el tema es que quiero ser preciso. El artículo... Espera que este es un tema medio delicado. En 1905... Sí, ese es el que dice que el juez tiene que poner la fecha. En 1905 es el que dice que tiene que poner la fecha. ¿Y cuál es el que vos decís que establecería una retroactividad? Cuando es la usucapión breve, cuando es con justo título. Bien. Que es a la fecha del título. Creo que es 1900... O sea que sería 1902. Puede ser, no me acuerdo. Déjame que veamos una cosa. No, 1903. Léete el último párrafo de 1903. La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. Este es el... 1903. Léelo de vuelta. La sentencia declarativa de prescripción tiene efectos retroactivos, sí, efectos retroactivos al inicio de la posesión. Y usted me está diciendo con el 1905. Léelo de vuelta. Declarativa. Léelo de vuelta. La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. ¿Y entonces qué te están dando? Te están engañando, te dan un caramelo de madera. Y sí, porque sin perjuicio de los derechos de terceros, entonces ¿contra quién te vacunan? Sí, cualquiera que se presenta, yo soy tercero de buena fe. Sirve para cancelar el título nada más, pero... Es un engaño. Sí, es vacía. No, es peor, es un engaño porque está invertida. O sea, te dicen tal cosa, pero... Y resulta que el pero es más importante que sí, porque cancelo entonces, el si vos te título fijas bien, 1905 y 1903 última parte, en el fondo es lo mismo. La usucapión, como está regulada, esperemos que para cuando lleguen a cumplir los primeros plazos de prescripción lo hayan arreglado, porque vamos a tener más problemas que los Pérez García. Porque la usucapión antes era el fin de las incertidumbres. Hoy es el comienzo de los problemas. Porque te van a empezar a venir gente, perdón, yo soy titular, yo soy de buena fe, a mí me tienen que respetar, a mí eso no me... ¿Y qué va a decir? Sin perjuicio de los derechos de terceros. Y bueno, entonces,
¿Contra qué te cobija esa nota? ¿Sí? ¿Viste que había un tema ahí? Bueno, me parte. Bueno, muchas gracias. Estimado, Bueno, éxitos. muchas gracias, muy amables.